Bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico, el segundo correspondiente al día de hoy. Esta es la lección número 218, como pueden ver en la pantalla, y estamos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 15 al 18. Pensaba entrar al capítulo 16, pero no me parece que vamos a tener suficiente tiempo porque hay información muy detallada y muy fina que tenemos que investigar. Entonces, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Yo sé que en muchos casos, pues aquí nadie ha cometido ninguna transgresión, ningún pecado, pero puede haber que a alguna persona se le metió un pensamiento que no tenía que estar ahí, no lo pudo sacar a tiempo, entonces aquí está la oportunidad. Bien, tomemos ese minutito entonces para conformarnos pues al plan de Dios y hacemos esto. Iniciamos la clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Gracias por estos detalles que vamos a estudiar concernientes a lo que era la economía que existía pues para tu pueblo en Israel, que tú les diste al pueblo para que progresara inmensamente por tu misericordiosa mano. Te pedimos entonces, Dios amado, que nos ilumines con esta información y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos con este estudio bíblico y les comenté que vamos al finalizar en el asunto del precio en el cual se valoran las cosas que se producen, pues entramos a la demostración israelí del reino de Dios. Entonces vamos directamente a esa porción porque es muy interesante y lo que tenemos que hacer es recordarnos que Israel está cerrado en un pacto o contrato legal. ¿Okay? Esto ha sido dado por Dios para el pueblo de Israel y vemos que hay dos copias del contrato. Las dos tablas de la ley tenían que ver con las copias del contrato que se le había dado. No es que habían 5 en uno y 5 en otro, no, 10 y 10, más todo el resto del contrato y claro está que se llevaban al templo, en ese caso al tabernáculo, porque ahí era donde residía Dios y se puso en el arca porque era el lugar de la residencia de Dios, pero era el lugar de reunión con el pueblo de Israel y era el lugar que era como el banco de aquellas épocas, era el más resguardado, más respaldado para que nadie se pudiera meter allá adentro. Entonces, ese es el contrato. Entonces, ellos están bajo un contrato legal y es basado en ese contrato legal que Dios hace con el pueblo de Israel, que no tiene que hacer Dios, porque Dios no tiene que sujetarse a esas cosas, pero para darles doble seguridad, ese es el único Dios en la historia que hace contratos con el hombre. No existe ninguna religión que pueda decir eso, porque no pueden sacar esa información de ningún lugar. ¿Ok? Entonces, así de simple. Entonces, tenemos pues que asirnos a esto, porque ese pacto es lo que se encuentra tras todos estos textos que vamos a estudiar, todos los versículos, todas estas aseveraciones que Dios le da al pueblo. Entonces, esto asume que hay una causa y efecto económico en el Antiguo Testamento, y hay una causa y efecto económico, y eso no involucra, digamos, por ejemplo, la economía del laissez-faire. No sé si ustedes han escuchado esto en la preparatoria o en high school. ¿Cómo se dice high school en español? Secundaria. La secundaria. Lo enseñan. Yo no sé si el día de hoy lo enseñan, pero yo cuando fui a la secundaria aquí en los Estados Unidos, pues sí lo enseñaban. Y es el asunto del laissez-faire. Laissez-faire es una palabra que viene del francés y la otra palabra que se utiliza, que les voy a dar, es el keynesianismo, de Keynes, que es la economía de Keynes. O sea que esto no se trata, cuando yo les hablo de la economía divina, no se trata de la economía laissez-faire, de la economía de keynesianismo. Keynesianismo, es difícil pronunciarla. Pues de todas maneras, yo sé que ustedes no están familiarizados con estas palabras, pero yo creo que entiendan qué es lo que les estoy diciendo. Entonces, estas palabras que ven allá arriba es la palabra en el francés. Y esta es la definición de lo que les estoy diciendo. La frase laissez-faire es una expresión francesa que significa dejen hacer o dejen pasar. Laissez es dejen y fare, ustedes han oído hablar, ¿cuánto cuesta el pasaje? How much is a fare? ¿Verdad? El fare, bueno, es la misma palabra, muy parecida a esta, de paso. Para poder pasar tienes que pagar. Entonces, laissez-faire. Entonces, es una práctica caracterizada por una abstención de dirección o interferencia, especialmente con la libertad individual de elección y acción. Eso es lo que se utilizaba en los Estados Unidos, que permitía que el pueblo, cada quien, si se te dio por hacer un negocito, pues tú lo podías hacer. Si tenías tenías la mente para hacerlo, tú tenías la libertad para entrar a tu negocio y nadie podía interferir con lo que tú estabas haciendo. Era simplemente asunto de que si la persona quería comprar tu producto o no lo quería comprar.
Pero ahí tenías ¿cómo le llaman? Tu changarrito. Sí. Y después eso crece, si te va bien y la gente le gusta, entonces voy a hacer uno más grande, le voy a poner esto, voy a hacer aquello, y ahí vas creciendo, ¿verdad? Ese es el laissez-faire, o sea, no hay interferencia especialmente con la libertad individual de elección y acción. Es una doctrina que se opone a la injerencia gubernamental en los asuntos económicos, permitiendo así la supuesta asignación más eficiente de recursos en una economía. Tú tienes tus propios recursos y tú suponte que te unes con otra persona porque los dos tuvieron una buena idea, vamos a juntar nuestro dinero y vamos a hacer un negocito, ¿verdad? Entonces ahí va creciendo el negocio si pega. Entonces, y las únicas regulaciones gubernamentales que existan serán para proteger los derechos individuales de la persona, o sea, que no lo van a robar, que no lo van a asaltar, que no le van a hacer cosas, ¿verdad? Y derechos de propiedad y nada más. O sea que lográndose así una absoluta libertad en la economía. Eso tiene una gran prosperidad. Y después la otra que les presento es la economía del keynesianismo, de Keynes. El señor se llamaba Keynes, se llamaba John Maynard Keynes, como pueden ver ahí en la pantalla, ¿verdad? Entonces, el interés de John Maynard Keynes, que publica su libro en el año 1936, ¿qué estaba sucediendo en el año 1936? La economía se vino en Sí, pero no solamente aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando? Era el inicio, la toma de poder de los nazis, comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? Comienza el problema. Entonces, lo que sucede con este John Maynard Keynes, que era uno de los economistas de Inglaterra, fue intentar dotar las instituciones nacionales o internacionales para poder controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Ese control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado y mediante también el gasto y la política que se le llamó política fiscal. Eso existe hoy en día y eso es el desastre, ¿okay? Porque no la ponen pero después no la quitan. Era para problemas de inmediato, pues. Entonces, la justificación económica para actuar de esa manera parte sobre todo del efecto multiplicador que según Keynes se produce ante un incremento de la demanda. O sea que él tiene una fórmula que dice que si pasa esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Entonces él comienza a manipular lo que es la libre empresa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque y la justificación que él propone es que, bueno, hay escasos recursos porque, por ejemplo, las flotas mercantiles, pues ya el Estado en guerra las utiliza para traer y suministrar y abastecer al ejército, ¿ok? O sea que esa es la logística que ellos utilizan hasta que ellos logren hacer una armada completa, que comiencen a edificar más, a hacer más. Mientras tanto, todos los botes, todo lo que tenían era aplicado para el asunto de la guerra. Entonces, ¿qué pasa cuando esos buques que traían comidas y traían cosas que se podían utilizar? Pues no vienen. Entonces, no viene comida, pasan problemas, entonces tienen que hacer regular la cantidad de comida que se comía. Los ingleses sufrieron mucho en ese asunto y también en Alemania y también en esos lugares porque racionaban las cosas. No te podías comer sino esto y esto y esto y nada más. ¿Okay? Entonces, claro está que eso en esa situación puede que aplicara, pero el problema es que después que pasa el problema, se queda vigente y el gobierno se da cuenta, bueno, nosotros podemos controlar el asunto. Entonces lo disminuyen un poco a la primera, pero después van incrementando poco a poco. Entonces, esas dos escuelas de economía que tenemos y pensamos, y se las estoy presentando porque aquí, en lo que concierne al pueblo de Dios, con la economía, nada de esto tiene que ver. Es más, esta gente no existía cuando Dios estaba dándole al pueblo de Israel las instrucciones. O sea que, ¿cuáles instrucciones vienen primero? ¿La de Keynes o la del mercado libre de laissez-faire? Bueno, primero vienen las de Dios. De ahí parte todo. Entonces, o sea que la injerencia gubernamental en los asuntos privados es el asunto del keynesianismo. ¿Okay? Y eso, claro está, eso se ha morfeado, ¿está bien dicha la palabra morfear? O sea, morphing, ¿cómo se dice morphing? Modificado, como dice ella, está bien. Un organismo, ¿cómo? Transformación, esa es la palabra, es como la oruga se convierte en una mariposa, por ejemplo, no tiene que ser todo bueno, pues es una transformación, ese sistema se ha transformado y lo han arreglado para que ellos estén bien. Y mira la época, FDR. Sí, FDR, sí, él estaba correcto. Entonces, ninguno de estos sistemas entonces está involucrado en este asunto que Dios les está dando a ellos.
lo único que está involucrado con el asunto de la causa y el efecto en Israel está ligado a la obediencia o desobediencia vertical con Dios. ¿Oyeron eso? Esto para nosotros es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Okay? Nosotros somos la iglesia. Nosotros pueblo, nación santa, pueblo escogido. ¿Okay? Pero no es una nación que tiene un lugar geográfico como lo tenía Israel, que es el pueblo, sigue siendo el pueblo de Dios escogido, ahí no hay cambio. ¿Okay? Posteriormente el pueblo de Israel va a volver al epicentro de la historia y todo lo demás. Pero mientras tanto nos está llamando a nosotros en la iglesia. Y aquí están tanto los judíos como los gentiles, ¿okay? Que le hacen caso al Señor. Pero ¿cuál es la política de Dios? ¿Cambia Dios en su política? No. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y aquí le está diciendo al pueblo de Israel que si ustedes hacen mi voluntad, miran a mí y hacen lo que yo les digo, yo los voy a bendecir. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Que Él nos va a bendecir. ¿Okay? Si tú haces la voluntad de Dios, Él te va a bendecir. ¿Se das cuenta? Entonces, aquí, si ustedes ven esto de las dos maneras, porque hay que verlo de las dos maneras. Si tú vas a Dios, no para que te bendiga, ¿okay? Sino simplemente porque tú lo amas. Tú lo ves a Él y tú lo amas. Es perfecto. En todo lo que Él dice es perfecto. Seguirlo a Él es la maravilla. ¿Okay? ¿Cómo sabes tú que Dios te está bendiciendo? ¿Ah? ¿Por qué sabes que Dios te está bendiciendo? Bueno, porque tú estás creciendo y lo estás amando. Entonces, la bendición que Dios te da a ti es la glorificación de Cristo. ¿Oyeron eso? Si Él te puede bendecir a ti, es porque, ¿qué quiere decir glorificar? Reflejar. Tú vas a reflejar a Cristo porque que estás siendo programado con la mente de Cristo. ¿Ok? No quiere decir que seas perfecto porque la naturaleza pecaminosa todavía está ahí. O sea, no te estoy diciendo que vas a ser perfecto y santurrón y que ya ni para la derecha ni para la izquierda, porque no. ¿Okay? Sí. Pero lo que sí te está diciendo es que paulatinamente Él sabe que eso se demora tiempo. Tú estás amándolo más y más. Aquí todas las personas te pueden traicionar, pero no Dios. Tú traicionas a Dios, pero Dios no te traiciona a ti. ¿Okay? Entonces, a medida que tú lo vas conociendo, tú lo vas amando, entonces tú vas haciendo su voluntad y Él te está bendiciendo, y eso quiere decir que tú estás glorificando a Dios. Entonces, ¿cómo sabes que estás glorificando a Dios? A través de bendiciones. ¿Ah? Por las bendiciones. Porque estás recibiendo bendiciones. Bendiciones divinas. Tú vas a ver si son bendiciones del mundo, de Satanás, o bendiciones divinas. ¿Okay? Las que te da Dios, nadie te las quita. Él es el Todopoderoso, te las da y nadie te las quita. No tienes que temer de nada porque es el Señor que... A menos de que te esté probando el estilo Job. Pero eso te requiere mucho tiempo y mucha madurez. Y para la prueba, viene ya, Él te da todo lo que necesita para pasar la prueba. ¿Okay? Entonces, fíjense, tenemos que tener eso y perfilarlo de la manera correcta en nuestra mente. ¿Cómo glorificas a Dios? Cuando tú permites que Él te bendiga. ¿Y cómo permites que Él te bendiga? Conociéndolo al Señor y aplicando su palabra, porque lo amas. Entonces, todo viene en amor. Está haciéndolo. Y aquí es lo que le está diciendo, eso es lo que les quiero enseñar. Que Él está diciendo al pueblo de Israel, que ustedes, si tienen la relación vertical conmigo y me ponen a mí primero, yo lo voy a bendecir en todo lo que haga, todo lo que tu mano toque, yo lo bendeciré. ¿Okay? Entonces, vean este asunto. Entonces, ellos... lo podemos decir de esta manera, ellos tenían un componente espiritual que incluía la geofísica del medio ambiente, incluía la fertilidad de la tierra, incluía también el clima, incluía la genética de las semillas que estaban utilizando, incluía la fertilidad de los cuerpos de los animales en sus manadas, porque era una sociedad agricultural y era una sociedad que dependía del ganado. O sea, lo que les quiero decir es que si comenzamos a pensar acerca de todas estas cosas, nos damos cuenta de todo esto, que eso está relacionado a la causa y el efecto soberano, y la diferencia pues entre eso y digamos algo que algún economista proponga el día de hoy es algo completamente diferente. ¿Okay? Aquí vemos que si ese economista propone algún modelo de economía, de cómo las cosas deben de trabajar, es que en el ámbito espiritual del Antiguo Testamento esa economía era contingente con la relación que tenía el pueblo con Dios. Eso no ha cambiado, señoras y señores. Las bendiciones que tú recibas están contingentes con lo que tú haces con el Señor. Para nosotros los creyentes en la familia real. ¿Okay? O sea, ahora, no todos los creyentes se apegan al Señor. No todos los creyentes conocen la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han creído en Jesucristo y nunca vienen a Él? Nunca lo conocen. No saben de qué se trata.
¿ok? Y dicen ser cristianos, ¿verdad? Pero están muy alejados de Dios. Y entonces Dios estableció este asunto nacionalmente. Pues Israel es una demostración entonces del futuro reino milenario de Dios. Y está compuesto de dos partes. La relación única de Israel, que define lo que ellos pudieron haber hecho si hubieran obedecido a Dios. Y claro está, o sea, el potencial máximo que Dios les da. Y si le quieren poner precio al asunto, pues ese hubiera sido el mejor precio para la nación, debido a que ellos hubieran florecido. Porque si hacen la voluntad de Dios, Dios derrama todas sus bendiciones sobre ellos. Mire, es tan fácil como nosotros con nuestros hijos. Si tú tienes la capacidad de bendecir a tu hijo, y tu hijo es una persona que tú ves que es una persona inteligente, que te hace caso más que todo, que es una persona que cumple lo que está haciendo, tú le vas a dar a esa persona todo lo que puedes. Pero si tú tienes un hijo que ves que es un sinvergüenza, que no sirve para nada, que termina en la cárcel, tú tienes riqueza que le quieres dar, pero dices, no, pues te la voy a dar, lo voy a empeorar. Si tú tienes un hijo drogómano, que hoy ocurre mucho, ¿tú le vas a dar a ese niño $10,000? ¿Qué va a hacer con los $10,000? Sí, se va a matar con drogas. O sea, vas a pasarlo que no sabe ni dónde está. ¿Okay? O sea que el asunto es que no lo vas a hacer, aunque tengas cómo hacerlo, no lo vas a hacer. Vas a restringir eso porque para su bien. Bueno, entonces, la nación de Dios era bendecida contingentemente en su unión con Dios de corazón. Digo el corazón, pero el corazón pensante que ama a Dios. Entonces, el segundo punto es que esto es contingente a su obediencia o desobediencia a Dios. Entonces, pues bien, ahora permítame darle los detalles que tienen que ver con los primogénitos de las manadas. Porque Dios pone todo esto para que nosotros nos demos cuenta cómo es que Él hace las cosas. Recuérdense que nosotros hablamos acerca del tema sabático, del descanso, ¿verdad? Y de la generosidad con los pobres, etcétera. Pues ahora esos temas continúan en estos versículos. Entonces en Deuteronomio 15:19 lo vamos a ver. Pero si le echamos un vistazo al capítulo 16, podemos ver cómo fluye pues el asunto, y van a ver particularmente, si tienen una Biblia de estudios, que las fiestas que van a ser mencionadas en el capítulo 16 son muy importantes. Fiestas tales como la Pascua, el día de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pues resulta que eran 3 fiestas solemnes de Israel, eran las grandes fiestas en las cuales todo el pueblo tenía que venir al santuario central, aún las personas que estaban fuera de Israel. Pero en este caso, pues estamos muy, estoy hablando de las épocas de nuestro Señor Jesucristo, pues, y eso pasa pues 1400 años después. Pero aún aquí, todo el pueblo tenía que venir al lugar central, de cualquier parte que se encontraran en Israel. Y no podían venir sin ganado, sin los primogénitos, porque eso era lo que tenía que dar. Ahora, ¿se recuerdan lo que le dije acerca de los primogénitos? Que esos eran guardados para Dios, ¿verdad? ¿Quién se los comía? El mismo pueblo se comía su propio ganado, pero al levita se le llevaba la mejor porción. Pero esos animales que traían tenían que ser sin mancha, sin contaminación, lo mejor. Esos animales ni siquiera los podían trabajar. Los primogénitos no trabajaban. ¿Vieron eso? O sea, tú puedes tener un animal precioso que te puede producir grande. Ese animal, según la ley mosaica, no lo podías trabajar. Tú no te podías lucrar de ese animal. Entonces, ¿quién pagaba por eso? Por el mantenimiento de ese animal. Tú. O sea que iba a ser una carga para ti. Te costaba. No solamente no le sacabas nada, sino lo tenías que alimentar, lo tenías que apaciguar, le tenías que hacer todo lo que tenías que hacer. ¿Okay? Muy interesante. Eso, claro, habla de la mano de Dios. Él está enseñando una lección al pueblo. Entonces, es muy interesante. Bien, entonces, esas son las 3 grandes fiestas que el pueblo venía pues al santuario central. Pues bien, entonces, ahora lo que les quiero enseñar es que cuando ellos venían al santuario central, venían con ofrecimientos, y ese es el motivo por el cual, desde el versículo 19 hasta el fin del capítulo 15, tenemos que manejar el asunto de las ofrendas que ellos estaban trayendo. Y aquí es donde Dios evalúa el asunto. Estamos viendo la evaluación de la producción. ¿Recuerdan? La evaluación de la producción. Dios es el que evalúa el asunto, les está enseñando no solamente la economía, sino la política divina para que ellos tengan la máxima prosperidad. Entonces, Él evalúa pues el asunto, y a sus servidores le pertenecían el primero y lo mejor,
¿Quién eran sus servidores? Los levitas. Ellos eran los que le enseñaban al pueblo y se dedicaban a esas cosas. Y ahí está la evaluación, pues la evaluación de los animales que van a ser traídos a él. Entonces, lo que quiero hacer primero que todo es darle un vistazo general a estos versículos, después lo vamos a ver uno por uno. Dice lo siguiente, Deuteronomio 15, capítulo 15, versículos 19 al 23. Dice, consagrarás a Jehová tu Dios todo primerizo macho que nazca de tus vacas y de tus ovejas. No trabajarás con el primerizo de tus vacas, ni esquilarás al primerizo de tus ovejas. No te puedes lucrar con estos animales. Y son los animales más lindos, más bellos, los más hermosos. Esos son para mantenérselos hermosos para el Señor. ¿Okay? O sea que esto es para el Señor. O sea, ya le está enseñando al pueblo que esto es para el Señor. Y tú tienes que tratar a esto como una ofrenda sagrada para el Señor. ¿Okay? Entonces, delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia en el lugar que Jehová haya escogido. Entonces, lo están guardando, no lo pueden trabajar, se los ofrecen al Señor y el Señor dice, ahora ustedes pueden comer eso en frente de mi presencia. ¿Por qué? Porque ustedes han oído hablar que el Señor Jesucristo dice, tocaré tu puerta y cenaré contigo, ¿verdad? Abre la puerta y yo cenaré contigo. Eso no tiene que ver con el evangelio de la salvación, eso tiene que ver con la comunión del pueblo con Dios, eso tiene que ver con la santificación terrenal. Tú te vas santificando a Dios porque vas haciendo su voluntad. Quizás si no tienes tanto amor y tanta fe por el Señor, a ti te va a costar ver esos animales tan hermosos y oígame, ¿qué voy a hacer si estos animales me pueden producir? ¿Verdad? Pero ya una vez que tú entiendes el asunto, tú comienzas a ver la cosa de una manera diferente. Es normal, esto es lo que se hace, esto no se puede violar, ¿ok? A menos de que te comiences a descarriar porque vienen otras naciones con sus nociones paganas y tú escuchas las naciones paganas y entonces te vas por la deriva. Pero de alguna manera pues la persona pues lo puede ver. Entonces dice en el versículo 21, pero si hay algún defecto en él, hablando de estos animales primogénitos, si es cojo o ciego o tiene cualquier otra falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. O sea que ellos para comerse animales se lo sacrificaban a Dios, en ofrecimiento a Dios. Era un holocausto sagrado para Dios. Lo comerás en tus ciudades, podrá comer de él tanto el que está impuro como el que está puro. O sea, el que ha confesado, el que no está confesado de su pecado. Como si te tratase de una gacela o de un venado. Se lo pueden comer, no tiene nada malo que se lo coma, pero no se lo ofrezcan al Señor. ¿Okay? Sigue siendo comida buena, ustedes pueden hacer con él. Solo que no comerás su sangre, la derramarás sobre la tierra como agua. Importante, ¿por qué dice todo esto? ¿Por qué nos está dando esta información acerca de derramar sobre la tierra su sangre? La sangre es la vida del animal, ¿okay? Y aquí nos está dando una fotografía, si le quieren de esta manera, una visión de lo que va a suceder en el futuro con el Señor Jesucristo. Pues bien, ahora tenemos que tratar con el asunto siguiente, ¿de qué se trata esto del primerizo? ¿Okay? ¿De qué se trata? ¿Por qué es un gran tema con Dios este asunto y por qué lo especifica de tal manera a través de Moisés que esto es lo que tiene que hacer el pueblo? ¿Okay? Entonces, pues resulta que los hijos primogénitos marcan la viabilidad de la familia. Cuando se casa una persona y tiene el primogénito, eso quiere decir que vas a tener posteridad. Primogénito macho. Eso quiere decir que tu nombre continúa. ¿Okay? Ahí está, de generación en generación. ¿Okay? Piénselo, un hombre y una mujer se casan y la pregunta es, ¿puedes tener hijos? Obviamente, pues, que el primogénito es una señal de que sí puedes tener hijos. ¿Okay? Y eso era muy importante en el mundo antiguo, porque resulta que en el mundo antiguo no había tractores, señoras y señores. No había, parte de la prosperidad de una familia dependía del número de hijos que tenía esa familia. Eran la alegría de la familia, pero todos desde chiquititos se enseñaban a trabajar. ¿Okay? Era parte de la vida. ¿Okay? Es parte también de la maldición. ¿Okay? Es parte de lo que ocurre pues con la caída del hombre. Pero eso no significa que hay maltrato. Ahora, yo les digo una cosa. Estos jóvenes que trabajan desde chiquitos, crecen y son tremendos ciudadanos, tremendos trabajadores. Esa persona le va súper bien en su vida. No quiere decir que no se podían ir a jugar a estos niñitos, porque los niñitos tienen que jugar. Pero eso salía, hoy en día que te dicen, no pueden trabajar los niños, tienen que tener, no tienen que trabajar 2 horas. O sea, el gobierno ingiriendo pues en lo que es la familia, que eso es fuera de lo que dice la palabra de Dios. Ahora como padre tú no los vas a matar a ellos, esos son tus hijos, ¿verdad? Que te están dando la mano. Entonces, en el mundo antiguo era muy necesario tener
los hijos. Entonces, en Génesis 49:3 tenemos un relato muy importante acerca de esta primogenitura. En Génesis 49:3 nos dice lo siguiente. De paso, fíjense que Deuteronomio lo está dando ¿quién? ¿Quién es el que escribe Deuteronomio? Moisés. ¿Y quién es el que escribe Génesis? Moisés. ¿Y quién le da la información? Dios. ¿Okay? Aquí Pedro me hizo una pregunta a mí de que cómo saco yo la información que utilizo de diferentes lugares para presentar pues esto y dar explicaciones. Bueno, es lo mismo que ocurre con estas personas. Desde el inicio, nada es nuevo, señoras y señores. No hay ningún pastor que pueda estar inventando cosas a menos de que esté haciendo su propia religión. Nosotros no nos podemos salir de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros solamente podemos en la posición explicar, ya entendiendo de lo que se trata, con ejemplos. Y esos ejemplos están a la flor del día. ¿Okay? Y hay personas que han sido muy dedicadas toda su vida, son personas que aman a Dios y ellos han plasmado lo que han hecho. Entonces ellos escriben y ahí tienes una cantidad enorme de ejemplos. Solamente tienes que ir a los lugares donde tú sabes que estas personas son fieles al Señor y que no están yéndose por la tangente, para dar el mensaje coherente y preciso y verídico y el relato que tiene que ser de la palabra de Dios. Entonces, pero aquí tenemos a Moisés. Moisés no inventó nada de eso porque es una persona muy inteligente y de una sagacidad mental extraordinaria y es un creador. No. El que le da la información es Dios, directamente a él, y él lo único que hace es escribirlo. Y todos los escritores de la Biblia, ninguno de ellos tiene información de su propio corazón. Esto no es del propio corazón del hombre, sino dada por Dios. ¿Okay? Entonces, no hay nadie que sea autor propio de sus propias cosas. No, señor, eso viene todo. Y así ha sucedido pues en el transcurso, no solamente del pueblo de Israel, sino posteriormente. Que hay escritos sobre escritos, sobre escritos, sobre escritos, sobre escritos. Ahora, lo que sí les puedo decir es que con el advento de la computadora, por ejemplo, hay personas que tenían ciertas capacidades para ir a ver solamente una porción diminuta de la palabra de Dios para indagar qué significaba eso. ¿Ya? Ahora con la computadora lo puede hacer más rápidamente. Ahora con la computadora ya ha sido diseñada de tal manera que te presenta todos los libros que tienes que ver donde se encuentra esa palabra y quién lo investigó, cuántos autores fueron ahí, quiénes escribieron los papeles, sus tesis para sus doctorados, ¿verdad? Que escogieron ese tema y lo expandieron. Y esos temas fue, por ejemplo, en una sola palabra, tiene que ir al ugarítico, tiene que remontarse históricamente a los pergaminos y a todo lo que había en esa época y encontrarlo, y decir, mira, aquí fue utilizado de esta manera y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. La gramática y todo eso. ¿Okay? O sea, no todos los pastores pueden hacer eso de ninguna manera, porque entonces no podían explicar, porque era demasiado diminuto, tienes que estar pendiente pues de una cosa sumamente diminuta. No aprendí esto, Javier, no aprendí esta parte de aquí, de hacer todo de allá, y ahí la bajo yo para mí. Caramba, qué lástima me da, pero no lo aprendí. Bueno, de todas maneras, entonces lo que les trato de decir es que a medida que va pasando el tiempo, pues hay más artefactos como este que te permiten indagar más. Dios sabía que en los últimos tiempos aún los santos apostatarían de la fe, pero también sabe que van a haber personas que pueden utilizar esa información para dar información adicional a los hijos de Dios que están interesados para resolver y contestar todas las interrogantes que trae todo lo moderno. ¿Okay? Porque todo lo moderno pone una luz que es completamente diferente, pero si vas a la palabra de Dios, no importa lo que salga, si ellos entran a lo diminuto, la palabra de Dios también, y desmiente todo lo que ellos dicen. O a veces están de acuerdo, pero la palabra de Dios siempre sigue siendo nuestro baluarte. Pues bien, Génesis 49:3 dice, Rubén, mi primogénito, tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Ese es Rubén, el primer hijo de Jacob. ¿Okay? Que de paso fue, para que ustedes vean, porque en la Biblia, que las personas en la Biblia son todas santas y todo. Rubén fue el hijo que se acostó con una de las mujeres de su padre. Y por eso fue desheredado en lo que concierne a la primogenitura. ¿Okay? Este es Rubén. Bueno, ustedes sepan, pues, que el asunto es, él tenía como 20 y pico de años, ella tenía como 47, 43, él tenía 4 mujeres. Ya Jacob tenía 4 mujeres. ¿Okay? Tenía la que él quería, que se la dieron después porque era la más joven, después una le presenta a su
ama de casa, le podemos decir, y la otra también. O sea que ahí entre las 4 mujeres salió las 12 tribus de Israel. O sea, no vienen de una sola mujer. ¿Okay? Pero, y él comete esto. Pero de todas maneras, ese no es el caso. El caso es que aquí ven que Rubén es mi primogénito. Miren lo que dicen acerca del primogénito. Tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad y principal en poder. ¿Ok? Entonces, el primogénito de Jacob fue Rubén y eso fue lo que él dijo. Y de esa manera veían ellos a los primogénitos. Era importantísimo el primogénito. En Israel ellos le daban el doble de lo que los otros hijos heredaban. O sea, tenía doble porción el primogénito. Entonces, y de esa manera, pues, era que hacían las cosas. El primogénito aseguraba un lugar para la familia en la historia. O sea, el hijo llevaba el nombre, lo mismo ocurre con nuestra sociedad del día de hoy, y eso era importante porque el título de la tierra, el título de la herencia, lo lleva el hombre, no lo lleva la mujer. ¿Por qué no lo lleva la mujer? Porque la mujer cuando se casa viene a ser propiedad del marido con la que se casa, ¿okay? Bíblicamente. Y es propiedad, por eso la mujer tiene que tener tanto cuidado también, porque tiene que escoger con quién se va a casar, ¿okay? Porque pues, es un contrato que se hace. Y si la persona es una persona que ama a Dios y conoce la palabra de Dios, se ha llevado una joya. Y si la mujer conoce la palabra del hombre, también se lleva una joya. Porque no importa lo que ha pasado en el pasado, eso no tiene nada que ver. Lo que cuesta es el futuro. Y uno sabe ya después de que conoce la palabra de Dios que aquí no hay motivos ulteriores. Porque ya el tiempo está pasando, no te vas a seguir mintiendo. O tienes una verdadera relación que vale la pena o estás engañándote a ti mismo. Entonces, esa relación vale la pena darle todo lo que tú tienes, ¿verdad? Y basado, pues, en la segunda institución divina, los dos pasan a ser un testimonio en frente del tribunal de Cristo. Es el testimonio corporativo en frente del tribunal de Cristo. ¿Okay? O sea que es muy interesante y es lo que Dios quiere. O sea que es hacer la voluntad de Dios. O sea que ya no es asunto de mi cónyuge, ahora es la voluntad de Dios y hay que pasar por alto lo malo y lo malo se desvanece. Ya cuando y se te quita la arrogancia de por qué hizo eso, porque yo no hago eso. Entonces ya te le estás viendo el palito en el ojo y no te estás viendo el tronco que tú tienes en el tuyo, si se dan cuenta. Pero a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, nosotros decimos, ¿sabes qué? Deja que pase el tiempo, todo va a ir bien. Si los dos están con el Señor, eso se encarrila y se pone en el orden correcto y todo va bien. Nunca ha dicho nadie que va a ser fácil. ¿Okay? Si fuera fácil, pues todo el mundo lo pudiera hacer, pero no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, vemos que el primogénito aseguraba todo eso, el hijo llevaba el nombre, lo mismo ocurre con esta sociedad pues al día de hoy. El título de la herencia lo llevaba el hombre, eso ocurre también hoy en día en Inglaterra, sigue siendo de esa manera. Obviamente pues que ellos no querían que esa familia terminara por falta de hijos, por eso era tan importante que la mujer tuviera hijos. Si la mujer no le daba hijos al hombre, entonces, óyeme, aún los reyes destituían a la mujer y se casaban con otra, o sea, así era. Y ellos pues querían familias que reproducieran a esa familia para llevar el nombre de la familia. Y eso es parte de todo este asunto del primogénito. ¿Okay? Entonces fíjense, le estoy dando la importancia del primogénito. Y de paso también pues en Génesis 29-26 también hay un recuento que tiene que ver con las hijas. La historia de la familia de Isaac, familia que ocurrió antes de Moisés, de paso. La historia ahí tiene que ver con el orden del matrimonio de las hermanas y de su padre. Aparentemente era la costumbre, juzgando de este pasaje en Génesis 29-26, que por lo menos con el pueblo judío o las personas que estaban llegando a ser judías, el primogénito de la mujer primogénita, o sea, la mujer primogénita tenía que casarse primero. O sea, la primera era la primera que se casaba. Y en Génesis 29-26, ahí vemos pues que Labán le lavó el cerebro al otro, pues le metió la mujer, él quería a la joven, y él le puso a la que había nacido primero. Y después, claro está, tuvo que trabajar 7 años más para llevarse a la segunda. ¿Okay? Pero fíjense ustedes que el día de hoy nosotros, bueno, entonces se casó con las 2 hermanas. ¿Cómo es eso? ¿Okay? Hoy en día, claro está, después de que se hace la ley mosaica, eso no se permite. Pero aquí todavía no estaba la ley mosaica. Nos inculpamos por estas cosas. Y esto sucedía constantemente, quiero que sepan. Entonces, no se acostumbra pues en nuestro lugar dar a la menor antes que la mayor. Eso es lo que le dice. Entonces, el segundo punto es que Dios consideraba a la nación de Israel como su primogénito.
O sea, le estoy dando la importancia de la primogenitura. Es interesante esto, ¿verdad? Que Dios considere a Israel como su primogénito. ¡Wow! La palabra hijo ahí no existe para referirse al Mesías. En este Éxodo 4:22 que les voy a dar. Se refiere a la nación de Israel en Éxodo 4:22. Se las pongo en la pantalla. Éxodo 4:22. Entonces dirás al faraón, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea, la importancia es vital. Es la importancia vital que tiene todo esto que Dios está sentando pues el precedente de la primogenitura. Esta es una instancia donde Dios habla con Moisés y le dice, ahora ve y habla con el faraón y quiero que tenga ese asunto muy, pero muy claro. Y de paso esto es lo que prepara pues la cuestión de las plagas. Aquí con esto. Dios dice, yo quiero que tú identifiques a todos los judíos en Egipto como mi primogénito. O sea que corporativamente el pueblo de Israel es el primogénito de Dios. Y él está hablando acerca de la comunión, de la comunidad judía que se encontraba ahí. Y eso significa que es un asunto importante para Dios, pues que ahí hay una continuidad muy, pero muy interesante. Bien, ahora el tercer asunto es la 10ª plaga de los juicios en el Éxodo. Esta 10ª plaga estaba dirigida a los primogénitos que se encontraban en las casas que no tenían sangre en su puerta. ¿Okay? En otras palabras, cada primogénito iba a ser destruido con esa 10ª plaga. Solamente los primogénitos, ya sea del hombre o de bestia, serían cubiertos por la sangre y eso determinaba pues el asunto con precisión y nos conduce pues al cuarto punto, que es el siguiente. De ahí en adelante los primogénitos de la Israel, ya sea del hombre o de la bestia, eran la propiedad de Dios. El primogénito era la propiedad de Dios. Entonces, si regresamos a Éxodo 13, 1, ahí van a ver cómo Dios trata todo este asunto y de esto nos ofrece el trasfondo para este pasaje que estamos viendo en estos momentos. Esta es la aseveración y este es el motivo por el cual los primogénitos de los animales que tenían que ser sacrificados eran para el Señor. ¿Okay? O sea que hay todo un precedente en el pueblo de Israel de este asunto. Entonces en Éxodos 13, del 1 al 2, tenemos los siguientes. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Todo era para el Señor. O sea que Dios asevera que Él es el dueño de los primogénitos. Y en el versículo 12, ustedes pueden ver que dice lo siguiente. El versículo 12 del capítulo 13 dice, dedicarás al Señor todo primer nacido de matriz. También todo primer nacido del ganado que poseas, de los machos pertenecen al Señor. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con más, si no lo redimes, quebrarás su cervix. O sea, tenía que redimirlo, todo primogénito de hombre entre tus hijos lo redimirás. Entonces, aquí vemos que el asno, claro está, en esa época era el tractor de la época, era utilizado en sus negocios agrícolas. Un asno tiene mucha más fuerza que un animal, que un ser humano. Y también pues habían bueyes y animales de esa índole que araban la tierra, que eran costosísimos, pues imagínate, eso era lo que a ellos les permitía tener una producción más grande. Y si eran personas que tenían más animales de carga, pues más producción tenían, más ganancia tenían, más dinero les entraba. ¿Y quiénes eran los que tenían la máxima cantidad? Los que más se apegaban a Dios. Porque Dios los bendecía, hacía que sus vacas parieran más, que sus animales parieran más, que tuvieran más cosas. Y esas personas, cada vez que tenían primogénitos, se lo llevaban al Señor. Hay personas que tenían mucho ganado que llevaban pues, 100, 150 primogénitos para ser ofrecidos al Señor. Ahora, a ellos no les, una vez que conocen al Señor, lo hacían con todo su corazón, porque sabían de dónde venían las bendiciones. Y eso es algo muy interesante, tú sabes de dónde vienen las bendiciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ahora regresemos al capítulo 15 entonces. Llegamos al punto número 5, pues los primogénitos. Ya sea del hombre,
que acarrea la existencia legal de la familia o de una bestia que prueba la producción futura. Entonces, ahí tienen los dos conceptos en uno. Esto ofrece una visión del futuro, pues, y una ayuda en desarrollar una cultura orientada hacia el futuro. Recuérdense que los paganos no tenían una cultura orientada hacia el futuro, sino que era cíclico. No es así con el pueblo de Israel. Y recuérdense que lo que estamos estudiando, estamos viendo el prototipo, si lo pueden decir de esta manera, del reino milenario. ¿Okay? Porque Dios está enseñando a ellos lo que va a hacer en el futuro, porque Él es el que va a gobernar. Entonces, esto que les estoy diciendo va a jugar un papel importante aquí en lo que concierne a la prueba de traer a los primogénitos de los animales al templo. Le voy a decir por qué. Aquí vamos a tener una pequeña advertencia en el medio del versículo. Y yo quiero que ustedes se den cuenta de esto, pues. Ese es el motivo por el cual les estoy dando todo ese trasfondo acerca, pues, de estos animales, el primogénito. Ahí la idea, entonces, detrás de todo esto era que si ellos tenían una manada de animales, tenían a un primogénito y tenían cierta seguridad acerca del futuro. Ahora, ellos tenían una gran fertilidad, porque lo demostraba, pues, estos animales que parían. Ahora podían tener una producción, porque tenían ese primogénito y tenían los demás ganados. Eso significaba que los animales podían parir. O sea que tenían un futuro porque el dinero que ellos ganaban dependía de lo que ellos producían. Ahora, fíjense lo que dice Deuteronomio 15:19. Ahora vamos a ir a cada versículo individualmente para que ustedes se den cuenta de lo que le dice el Señor. Deuteronomio 15:19. Todo primogénito que nazca de tu ganado, todo, y de tu rebaño consagrarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué significa eso de consagrar al Señor tu Dios? Porque básicamente supónganse que tenían un animal primogénito en marzo, ¿okay? Generalmente ahora en enero y en febrero es que están naciendo las vaquitas. No sé si ustedes han pasado por alguna granja que se dan cuenta que están las vaquitas, ¿cómo se llama? Los terneros. Una cantidad de terneritos por todos lados, porque está en la época. ¿Okay? Entonces, pero ahí es en marzo, y las fiestas de los tabernáculos no son sino hasta el mes de octubre, que son las fiestas tardías, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer entre marzo y octubre con ese primogénito? ¿Okay? Pónganse ustedes en el asunto que ustedes tienen la granja y ustedes tienen que atender todo ese asunto. Supónganse que es un animal muy valioso porque puede ser utilizado para trabajar. Ahora miren la próxima cláusula. En el mismo versículo, la próxima cláusula dice: no trabajarás con el primogénito de tu ganado, ni trasquilarás al primogénito de tu rebaño. ¿Qué quiere decir eso? Que esas ovejitas que te podían servir, esa lana la vendías y también hacías ropa con ella, nada. No te podías lucrar con la ofrenda del Señor. ¿Okay? De esta manera Dios impedía que ellos ganaran un centavo de los primogénitos. Para estas personas, pues esto llegaba a ser una carga económica, como comprenderán, porque no podían hacer nada. Estaban atrapados, pues. Él tenía que cuidar a esos animales a su costo, pero no podía hacer nada con ellos para tener ganancias de esos primogénitos hasta que esos animales, pues, se le dieran al Señor. O sea que para ellos les costaba. El Señor, cuando recibe de nosotros, sabe que nos ha costado. Por ejemplo, cuando nosotros en la iglesia damos dinero, Él sabe que eso nos ha costado. Eso es de tu trabajo, de tu sudor que le estás dando al Señor en amor. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se disemine. ¿Okay? Así de simple. O sea que ahí tienen ustedes lo que dice. Después de esto, el versículo 20 dice lo siguiente. Versículo 20, ¿saben qué? Vamos a dejar el versículo 20 para la próxima porque se nos acabó el tiempo, pero como comprenderán, esto es un asunto muy hermoso y de paso, pues, a nosotros nos enseña lo que sucedía con este asunto de la primogenitura y de la evaluación, que es lo que estamos viendo en el pueblo de Israel. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos que todo esto en nosotros produzca la máxima cantidad de obras de bien divino para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.